todos y todas, somos José Tipismana y Jorge Bullón, debatientes del circuito peruano, y nos hace mucha ilusión en esta ocasión poder dictar este taller para SEMUDE, titulado Saber Perder y Aprender a Ganar, cómo crecer en debate. Antes de comenzar con nuestras presentaciones, quisiéramos realizar dos aclaraciones previas. La primera es que este no es un taller sobre cómo ser mejor entrenador de debate, sino básicamente sobre herramientas que pueden ayudarnos a mejorar como debatientes. Número dos, ese taller tampoco es un taller sobre cómo ganar debates, sino sobre cómo aprender a ganar debates. Sí, es distinto y básicamente van a notar la diferencia a lo largo del taller. Jorge, en este caso, quien va a codictar el taller conmigo, es miembro honorario del Círculo de Debate de la Universidad de San Marcos y es actual entrenador del Círculo de Debate de la Universidad del Pacífico. En este caso, yo soy miembro activo de Sociedad Debate PUC y entrenador de novatos de la misma sociedad. Ahora le cedo la palabra a Jorge para que pueda comenzar con el taller. Mucho gusto de poder dictar el taller también. Vamos a iniciar con la parte de por qué hacemos debate. Y es una pregunta muy importante, ya que tenemos que pensar no solamente como debatir ya, sino por qué y para qué estamos en esta actividad que nos llena tanto, nos gusta, nos atrae, nos da curiosidad, dependiendo del momento de debate en el que estén, y que a veces puede también ser muy desgastante, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro que esto es una actividad extracurricular, es decir, que el tiempo que le estemos dando es una decisión personal, tiene que ser como algo que decidamos tal cual para que no luego nuestras expectativas no las podamos controlar. Es muy importante controlar estas expectativas. Y por lo tanto, es también fundamental entender que tenemos que ponernos una determinación al momento de entrar al circuito de debate. Muchas veces es plausible que la competitividad nos lleve y nos incline a tomar esa determinación, querer constantemente ganar y centrarnos demasiado en ganar y poco en aprender. Entonces, podemos tener muchas determinaciones, pueden ser sociales, es decir, queremos usar debate como una herramienta de cambio, pueden ser personales, me divierte hacer debate y solamente quiero debatir, quiero ganar competencia de debate, es una determinación más competitiva, y pues así podemos tener muchas, las cuales no se excluyen entre sí, pero sí es muy relevante encontrar y pues clasificar bien qué motivación tenemos y hacia dónde queremos llegar con debate, ¿sí? Entonces, eso es un proceso bastante largo y es también muy habitual que, como en absolutamente todo, tengamos dificultades, sobre todo al inicio, y luego para romper quizás cierta barrera que vaya surgiendo a medida que vamos avanzando, ¿sí? Entonces, a lo largo de este taller vamos a ver bastantes cosas que nos ayuden a fortalecer las razones por las cuales hacemos debate. Una de las cosas como más fundamentales para poder continuar en debate, para mantenernos, para crecer sobre todo, es la actitud. Y aquí hay tres cosas a mencionar. La primera es que hay que ser receptivos. Cuando antes, por ejemplo, no existían tantos torneos como existen ahora, era vital y fundamental para poder subsistir en este pues, circuito, ser muy receptivo con los elementos que nos ofrecen, ¿sí? Los contenidos que nos ofrecían en ese entonces eran bastante escasos, y es que no teníamos acceso quizás a más torneos internacionales porque eran bastante limitados, y, o materiales en otros idiomas, que puede existir esa barrera también, ¿verdad? Entonces, cualquier contenido que tengamos hay que poder, pues, ser muy receptivos, tratar de utilizarlo y que explotar al máximo todos los contenidos que puedan tenerse. Un taller no solamente puede servir para el tema del que trata el taller, sino también puede extrapolarse a muchos otros temas, y esto es fundamental porque hay que respetar nuestro tiempo. Si yo entro a esta actividad es porque me interesa, y entonces debería destinar ese poco tiempo o mucho tiempo que le ponga con la mayor y la mejor de las actitudes para ser como verdaderamente estimulado por esos materiales, ¿sí? Imaginemos que si es que yo simplemente voy a las sesiones de mi sociedad, o pues escucho un taller pero no le presto tanta atención y voy y debato y me voy,
pues, para la redundancia, un poco, ahí no estamos respetando nuestro tiempo. Simplemente estamos como pasando el rato un poco, ¿no? Creo que allí hay que ser bastante receptivos y poner mucha atención a las cosas porque por algo estamos aquí y si estamos aquí hay que tratar de exprimirlo, ¿no? Tratemos de comparar constantemente. No está de más, por ejemplo, ver un taller sobre un tema X de una persona y ese mismo tema en otra persona, porque tendrán maneras diferentes de poder verlo, podemos comparar, podemos sacar síntesis, podemos llegar a ordenarlo de la mejor forma para que lo podamos traducir en nuestros propios términos, en nuestras propias palabras, para comenzar a captar mejor este tipo de ideas. El segundo punto con respecto a la actitud es pedir constantemente consejos. Hay personas que son más antiguas y hay personas que son nuestros pares dentro de nuestras sociedades o igual en el circuito. Creo que hay 3 preguntas importantes, incluso en un solo debate, que podemos hacerle al juez, que ya son fundamentales, que es poca información, pero es información sustancial. ¿Qué fue lo mejor que hice en este debate? Porque eso debo mantenerlo, que es lo mejor que estoy haciendo a percepción de ese juez en este debate. ¿Qué fue lo peor que hice en este debate en comparación con las otras cosas? Siempre hay algo que en comparación hacemos, pues, como un poco peor, por así ponerlo. Y en tercer lugar, ¿qué podríamos haber hecho? Ideas nuevas que nos pueda aportar la persona que está juzgando. Y esto con no solamente quien sea, por ejemplo, juez principal, sino también los panel pueden darnos visiones bastante enriquecedoras de lo que podemos hacer, equipos que están en la sala que quizás podemos considerar y nuestros pares también más experimentados que puedan darnos buenos consejos, y hay que saber cómo filtrar también la información que se nos da, no hay que seguir todo al pie de la letra, y eso nos lleva al último punto con respecto a la actitud. Tener referentes es muy importante para la motivación. Probablemente ustedes puedan reconocer personas que por su tiempo en debate o por la dedicación que le ponen, son personas que han ganado su admiración. Eso es importante porque tener a estas personas como referentes para constantemente motivarnos a crecer, porque esas personas en algún momento empezaron y tampoco dominaban como los conceptos al derecho y al revés, y constantemente también están en un proceso de aprendizaje. Hay que tenerlas como muy presentes, pero al mismo tiempo hay que ser muy críticos, ¿no? Hay que tratar de pensar qué podemos mejorar de esa persona. Así es como ha crecido el circuito y así es como debería mantenerse creciendo. Constantemente, quienes llegan, vemos personas que han estado antes, que han hecho las cosas bien, que han ido perfeccionando algunos elementos, y al momento de ser críticos con respecto a eso, lo cual no es ser quizás ingrato o mezquino con el trabajo que esas personas han hecho, hemos podido como ir añadiendo más elementos en ese punto. Y pues al fin y al cabo, como crecer es un proceso y nos lleva ya no solamente a un tema de actitud, sino a pasos que tenemos que más o menos ir siguiendo, hay que tener paciencia, ¿sí? Primero, porque las ganas que podamos tener ahora tenemos que dosificarlas y tenemos que traducirlas en trabajo y en cosas concretas, ¿sí? Podemos tener todas las ganas de querer ganarse MUDE, pero para eso hay que seguir ciertos pasos, hay que seguir ciertas pautas y hay que ser muy disciplinados, ¿sí? Hay que saber reconocer qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal, y sobre todo qué cosas nos limitan, cuáles son nuestras barreras iniciales y cómo es que podemos ir saliendo de esas barreras iniciales de a pocos. Normalmente cuando estamos en un debate no podemos analizar todas las cosas y todas las habilidades que estamos poniendo en práctica en ese momento. Si en un debate argumentamos, refutamos, comparamos, tenemos que saber escuchar, saber responder, todas esas cosas juntas pueden abrumarnos. Tenemos que saber separar y desglosar cada una de las herramientas y habilidades, y normalmente los talleres tratan de hacer eso, ¿sí? Entonces cuando observemos un taller tenemos que pensar cómo aplicarlo para nuestros objetivos, y hay que saber entonces poder plantearnos estos objetivos para poder crecer de una buena forma. Aquí hay que ser muy constantes porque probablemente en algún momento sintamos que no estamos mejorando demasiado. Eso vamos a hablarlo en algunas diapositivas más adelante, pero entonces hay que saber que los pequeños pasos nos pueden conducir a objetivos bastante grandes, y reconocer también que esas comparaciones que hagamos con nuestros pares, sean de nuestra generación, sean más nuevos o sean más antiguos, tienen que ser comparaciones saludables. Cada persona tiene un ritmo distinto de aprendizaje porque venimos de contextos distintos y porque dedicamos quizás tiempos diferentes, y
pues al fin y al cabo cada persona es casi un mundo, ¿verdad? Entonces hay que pensar un poco en nuestro propio proceso, cuál es nuestro proceso, qué es lo que nosotros necesitamos mejorar ahora para poder y qué queremos mejorar también ahora, qué nos motiva ahora mismo para poder hacer buenas decisiones. No tenemos que imitar procesos diferentes, podemos acoplar procesos distintos a nuestro crecimiento, pero hay que siempre considerar este punto, seamos debatientes y por qué no también, si es que son formadores y están escuchando esto, puede también ser muy útil para tomarlo en cuenta. Ahora Tipis continúa con el siguiente punto. Sí, aquí probablemente parezca extraño, pero el formato es algo más que las reglas de procedimiento a seguir en cada discurso. El formato requiere dos aspectos importantes que no se encuentran en un reglamento, pero que probablemente ya casi la gran mayoría de nosotros ha podido identificar, que es básicamente la suma de conocimiento y claridad. Para el formato es importante leer constantemente sobre actualidad y temas de discusión histórico, pues si bien las mociones varían torneo a torneo, al final los temas se suelen repetir en un porcentaje nada despreciable de estas mociones. Eso quiere decir que es importante leer fuentes confiables como diarios, artículos, libros, documentales. Vamos a ver un poco más de esto hacia el final del taller cuando veamos cómo investigar para debate. Pero el punto importante de aquí está en la sistematización de la información. Es muy importante que seamos conscientes que para ser mejor debatiente no necesariamente tenemos que ser quienes más sepan de todo, pero sí es una condición necesaria saber un poco de todo. No es suficiente porque podría saber un poco de todo y aún así no mejorar en debate de un día para otro, pero de todas maneras queremos dejarles el mensaje de que es algo que vale completamente la pena y no solamente para mociones de relaciones internacionales, sino también para incluso caracterizaciones de otros tipos de mociones. Es importante leer ese tipo de información para poder mejorar y profundizar los argumentos que presentemos y además darles un mayor grado de persuasividad. Eso está directamente relacionado con el segundo punto, que es la claridad. Y aquí hay una discusión muy importante en el formato, que es la retórica. En el manual de Semude, la persuasión está definida de una manera bastante amplia y profunda, pero creo que para resumir un poco lo que se dice allí y tenerlo como un mensaje que quede en cada uno de nosotros a largo plazo, es básicamente que la retórica o la persuasividad es un instrumento en función al discurso. Es decir, la retórica es importante en la medida en que permite que se te entienda más. No hay un estilo único e infalible para debatir. Hay debatientes que tienen estilos diametralmente distintos, pero son similarmente buenos. Eso quiere decir que no hay una fórmula mágica para ser el mejor orador en términos retóricos, sino consiste básicamente en encontrar tu propio estilo. ¿Por qué este segundo punto es importante? Porque muchas veces, por tratar de copiar estilos de debate, al final no terminamos por encontrar nuestro estilo propio. Y lo negativo de esto está en que al no encontrar nuestro estilo propio, pues el desempeño que tenemos o al intentar mejorar este desempeño, no sabemos muy bien por dónde comenzar, porque las falencias que tenemos a veces incluso ni siquiera son nuestras o no las hemos desarrollado nosotros, sino podrían ser falencias adquiridas producto de la imitación de otros estilos. Esto quiere decir que es siempre un mejor camino tratar de generar un estilo retórico propio que no vaya en detrimento del análisis. Ese es un punto importante que también queremos remarcar para terminar con esta diapositiva, que es un estilo que utilice términos más complejos, no es inherentemente mejor a un discurso que no utilice los términos, pero que sí los aplique como un concepto, como parte de un argumento. Y también funciona hacia el otro lado.
un argumento que utilice estos términos que podrían estar en inglés o que podrían ser más complicados, tampoco es inherentemente peor o inherentemente menos persuasivo que un discurso que no utilice esos términos. El análisis, básicamente, es casi independiente a la propia claridad retórica, en tanto esa es una herramienta para el análisis y no una parte no una parte fundamental o constituyente del mismo análisis argumentativo. ¿Cómo aprender el formato? Creo que esa es una pregunta que probablemente se la hagan la mayoría de personas que tienen poca experiencia y que ven el taller. Hay dos documentos muy importantes. El primero es el Manual de Jueces y Debatientes de CEMUDE 2019, que es fundamental para conocer mejor el formato. Y el segundo es el mismo Manual de Jueces y Debatientes, pero del Mundial en Inglés del 2020, de Tailandia. No son documentos iguales, hay diferencias en algunos casos importantes y de preferencia, si es que la barrera del idioma no es un inconveniente, recomendaría leer el segundo porque es un poco más completo, en tanto está más actualizado, pero ambos son muy buenos documentos y cumplen la función de informarnos más sobre el formato. Aquí viene una parte del taller que creemos es muy importante, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos. Con la cuarentena y la pandemia que originó esta cuarentena, hay un boom de torneos virtuales y esto ha generado muchos espacios que antes no existían en los que se puede debatir y practicar fin de semana a fin de semana e incluso en simultáneo. Creemos que esta oportunidad es valiosa e histórica para el circuito, pero también hay que saber utilizar este tipo de oportunidades para optimizar nuestro tiempo en debate. En la línea de lo que decía Jorge al inicio de su intervención, debate es una actividad extracurricular, por lo que es importante que el tiempo que le destinemos, si es que nuestros fines, por ejemplo, son competitivos o si son básicamente mejorar como debatientes independientemente de los resultados, es muy importante optimizar el tiempo, no solo si es que tienes poco tiempo, porque quizá tienes mucho tiempo, sino porque los pasos para mejorar como debatiente son muchos. Es decir, nunca puede haber una persona que diga que ya completó su camino para mejorar como debatiente. De hecho, a Dan Lahab, que es uno de los mejores debatientes del circuito en inglés, en algún momento dijo que aquel momento en el que creas que ya no tienes nada más que aprender de los demás será el momento que marque el inicio de tu caída. Es una frase muy dura, pero creo que refleja directamente a lo que nos referimos con optimizar el tiempo, que es tratar de aprovechar al máximo esto y no creer que por tener mucho tiempo libre igual podríamos mejorar si no lo hacemos de manera estratégica. Y aquí hay 3 puntos que quiero remarcar. El primero es la dosificación, que se traduce en debatir más no es igual a debatir mejor. Esto no quiere decir que la cantidad de horas que le destines a debate no sea importante, porque evidentemente si tienes más horas para practicar, pues hay mayores chances de que puedas mejorar, pero la cantidad de horas no es suficiente para poder mejorar. A veces es importante, y digo a veces por no decir una cantidad considerable de veces, es importante detenerse a reconstruir un debate en el que no se ganó, por ejemplo, dedicarse a estudiar en profundidad sobre temas de los que ya has debatido, o ver un taller o conferencia sobre ese tema o sobre otro tema, también es importante para tu crecimiento como debatiente. Sería un error creer que una vez que debato sobre un tema que conozco parcialmente y gano el debate, dejar de informarme de ese tema en específico, ¿no? Porque al final del día, el ganar un debate sobre un tema no implica que vayas a ganar todos los debates que vayas a tener sobre ese tema. Por eso es importante el ver las cosas en perspectiva, porque si al final nos reducimos a que la cantidad de horas es una condición suficiente para mejorar el debate, pues vamos a ignorar muchas otras variables importantes. Y eso va en relación con el segundo punto, que es el procesar, que está en la misma línea de lo que decía Jorge respecto a ser receptivo.
escuchar feedback no es igual a aplicar el feedback. ¿A qué me refiero con esto? El que le pidas feedback a un juez y lo escuches, pero no vaya más allá del tiempo que le destinaste a escucharlo, quiere decir que solamente estás escuchándolo y no lo estás aplicando. Para mejorar de manera significativa, hay que utilizar esta información que te den, sean jueces los que te den feedback o sean otros debatientes, para tratar de identificar qué cosas hago bien y qué cosas hago mal, y a partir de eso, y a lo que viene este punto, tratar de aplicarlo de manera sostenida. Y una vez que me salga, no detenerme allí, porque podría haber sido un hecho aislado, y la idea está en que sea sostenido en el tiempo, por lo que es importante aplicar esta retroalimentación no para un debate en particular, no para un juez en particular, sino para nuestros discursos en general. Y el último punto de esta diapositiva es el debatir y debatir no es igual a entrenar solamente. Es decir, entrenar no es equivalente a debatir y debatir por debatir, aunque suena redundante. ¿A qué me refiero con esto? Debatir en parlamentario británico no es la única forma para practicar, para mejorar en parlamentario británico. Puedes hacer debates con tiempos más cortos por discurso para practicar la precisión durante tus discursos. Puedes practicar discursos de primeros turnos y reconocer los errores que tienes. Ya conocí la anécdota de Michael Dunn dando discursos de primeros ministros por las mañanas. Me animaría a decir que quizá la mejor estrategia respecto a eso sería hacer esos discursos y enviárselos a tu partner si es que ya tienes una pareja con la que trabajar. Incluso podría haber debates de discursos 3 versus 3 para efectivizar el tiempo de preparación, o muchas otras alternativas que lamentablemente podrían estarse perdiendo por el concebir el entrenar como debatir en BP y ya. Creemos que es un poco más amplio que eso, les hemos dado algunas opciones. Si tienen alguna duda respecto a esas o sobre algunas otras que no estamos mencionando, pues también siéntense en la libertad de contactarse con nosotros. Finalmente, sistematizar, aquí voy a ser mucho más breve. Es importante reconocer los conceptos base y las herramientas importantes también que nos permitan decir en pocas palabras aquello que podría implicar una oración. Conceptos como contrafáctico, conceptos como fiat y este tipo de términos nos permiten, antes que demostrar que lo sabemos y ya, sistematizar y simplificar ideas que hacen que no nos tengamos que preocupar tanto por eso, sino por la construcción de los argumentos en específico. Vamos a tener también en este canal de SEMUDE otro taller que vamos a dictar Juanita Hincapié y yo sobre conceptos, sobre conceptos básicos en debate, entonces ya no me detengo más en ese punto. Y aquí quisiera hacer hincapié sobre ejercicios focalizados. Creo que eso también va de la mano con el debatir BP por debatir. Y es básicamente que una vez que nosotros identifiquemos cuáles son los errores que cometemos, nos enfoquemos en trabajar en ellos, incluso a costa de perder debates en prácticas. Y esta es una invitación para aquellas personas que tienen miedo a poner en práctica en entrenamientos alguna estrategia o tratar de cambiar algo que vienen haciendo a través del tiempo porque creen haber encontrado algo mejor y que les da miedo hacer eso en una práctica por el miedo a perder o quedar cuartos en esa práctica. O en los debates amistosos que se suelen hacer por internet también. Creo que esa es una primera barrera que a veces nos autoimponemos y por la pena de no perder un debate, por hacer algo de lo que no estamos seguros, preferimos no hacerlo. Creo que tanto Jorge como yo les podemos, a partir de nuestras experiencias personales, comentar que es al final del día de esa forma en la que se puede mejorar, porque si no practicamos estas mejoras en entrenamientos por el miedo a quedar mal en el entrenamiento, pues o las practicamos en el torneo y allí nos podría afectar más, o simplemente las dejamos pasar y nunca sabremos si podrían haber funcionado o no.
Entonces el costo de oportunidad es mucho más grande y no vale la pena asumirlo. Y aquí, para cerrar esta idea, es importante también el focalizar las prácticas que tengamos. Es decir, por ejemplo, si quizá el problema que tienes como orador es el de los puntos de información, no tengas miedo de en una práctica preocuparte por hacer el mejor punto de información posible. Si el problema que tú tienes es hacer engage, pues no tengas miedo que en algún debate, aún así, quizá no lo vayas a ganar, pero trates de hacer la mayor cantidad de engage con el equipo que va ganando el debate. También es un objetivo válido y valorable. Finalmente, si es que lo que se te complica es extender, pues podrías en un entrenamiento preocuparte únicamente por extender a tu cámara alta y quizá no ganar a las cámaras contrarias, pero al final del día el objetivo es un poco más grande que ganar un debate de práctica, porque si lo ponen en una balanza, el objetivo es mejorar como debatiente o ganar esta práctica. Creo que una vez que lo vemos de esta forma, es mucho más evidente la importancia de poner a prueba ese tipo de conceptos. Finalmente, algo que creo que ya es bastante conocido, que es el tomar notas de buenos debates y talleres, ¿no? Sobre esto ya vamos a hablar hacia el final de la presentación. Ahora les dejo con Jorge nuevamente. Bien, y justo para poder como canalizar a nivel ya quizás un poco más, quizás deportivamente, estas estrategias que tenemos que ir aplicando, que tenemos que ir practicando, es muy similar a lo que ha mencionado hace un momento Tipis cuando nos explica cómo es que no solamente tenemos que centrarnos en el resultado al final del debate o el resultado al final de las 5, 6, 7, 8, 9 rondas que puede tener un torneo, que son una referencia importante, pero que no tienen que determinar nuestro crecimiento. No podemos ver y no podemos decir empeorado porque antes sacaba más segundos y ahora he comenzado a sacar más cuartos lugares. Pues creo que ahí hay una diferencia sustancial. Y sentirnos mal después de perder un debate es completamente natural, sentirnos mal de perder, como de no breakear, de perder en rondas eliminatorias, en perder la misma final, como les pasa absolutamente a todos, me incluyo en ese saco, pues, de las personas que pues, se sienten legítimamente tristes porque querían algo y no lo consiguieron, porque dieron como tiempo y esfuerzo para poder alcanzarlo, y creo que junto con Tipis también nos ha pasado durante todo el trayecto que llevamos aquí en debate y los años que tenemos, y nos puede seguir pasando inclusive. Y eso es así, o sea, hay rachas ganadoras y hay rachas en las cuales vamos a perder, hay momentos en los cuales podemos sentir incluso que no debemos haber perdido, pero no podemos hacer absolutamente nada cuando pasa eso más que enfocarnos. No podemos perder el foco, no podemos dejar que eso bote todo el avance que hemos tenido, porque hay algo que está detrás que no estamos viendo por centrarnos solamente en el resultado que tenemos. Entonces, vamos a, entre comillas, fracasar y vamos a, pues, también ganar. Y ahí el nombre del taller, que es muy importante. Hay que aprender a perder, o sea, hay que saber perder bien y aprovechar las derrotas que tenemos. Como lo mencionaba hace un momento Tipis en la anterior diapositiva, saber perder para poder mejorar después, para detenernos quizá un momento a enfocarnos en practicar alguna herramienta en concreto. Y eso es mucho mejor porque así no siempre tenemos que dar el 100%, no siempre tenemos que hacer todas las mecánicas de debate al mismo momento, y eso es el ideal, eso no es el ideal, no estamos obligados a hacer siempre la mejor versión de nosotros. Creo que es incluso mucho mejor cuando podemos escoger cuándo queremos ser la mejor versión y la versión completa de nuestro debatiente ideal, porque allí significa en verdad que hemos adquirido la capacidad de decidir lo que queremos hacer dentro de debate. Es ahí cuando uno en verdad está creciendo, cuando tiene la capacidad de poder decidir lo que quiere hacer dentro de debate, no siempre dar el 100%, si quiero puedo dar mi 80% enfocado solamente a esta herramienta en concreta y no mi 100% a todo el debate en general.
Y ahí hay una gráfica que puede tratar de representar un poco el crecimiento que tenemos y el crecimiento que vemos que tenemos. En rojo pueden ver la percepción normal de, estoy mejorando, he conseguido un break, he logrado breakear este torneo y luego al siguiente terminamos en la Beam Room o terminamos súper mal y sentimos que empeoramos y que nos acumulamos de cosas y tratamos de debatir mucho más, debatir todos los días y más bien tenemos la percepción de que empeoramos y empeoramos porque debatimos y debatimos tanto que sentimos que estamos perdiendo bastante y luego mejoramos un poco más, breakeamos y llegamos quizás a algo y luego pasa exactamente lo mismo a nivel de percepción. Lo que en realidad está pasando a nivel de aprendizaje y de conceptos probablemente sea que llegamos a un pico de aprendizaje y como en todo, en la vida misma, en las relaciones, en el trabajo, llegamos a un momento en el cual no podemos constantemente crecer. Es como un poco insano inclusive. Tenemos que tener momentos de descanso, de mesetas, y son momentos en los cuales aparentemente solo nos mantenemos. Y es una frase que no debería ni siquiera utilizar, porque el solo nos mantenemos es, no, está súper bien, estás siendo constante, estás manteniendo un resultado, estás sosteniendo tu nivel, estás sosteniendo el aprendizaje que estás teniendo. ¿Saben lo difícil que es sostener algo durante cierto periodo de tiempo? Es muy complicado. Entonces, no siempre tenemos que estar subiendo constantemente. A veces está bien mantenerse, es saludable e inclusive va a pasar. Así ustedes no quieran y quieran constantemente crecer y ser como una pendiente que sube y sube, sube y no se detiene de subir, van a tener mesetas obligatoriamente en todo. Y una vez que se termine esa meseta van a tener la oportunidad de crecer si han sabido ser pacientes y si han sabido durante esas mesetas reforzar lo básico, reforzar los conceptos clave, los conceptos base, si es que han sabido recordar las cosas que ya han ido aprendiendo y luego van a poder volver a crecer mucho más y volver nuevamente a un siguiente pico. Y después de ese pico vendrá otra meseta y así constantemente podrán ir creciendo. Pero hay que ser pacientes y hay que saber manejar cada uno de nuestros tiempos. Entonces hay que saber afrontar los fracasos, los éxitos, tener como las personas que nos como den el apoyo también en los momentos en los que fracasamos. Está bien sentirnos tristes, como no, esto no es una explicación que diga no se sientan tristes por perder. Qué bueno sería, ¿no? Pierdo y me siento súper feliz porque noto que hay algo que puedo mejorar. Sí hay que notarlo, pero nos vamos a sentir tristes igual, eso no lo decidimos y ya hay que encontrar igual formas saludables de desahogarnos. Desahogarnos con un juez, pues puede no ser lo ideal. Desahogarnos con un equipo tampoco puede ser lo ideal. Todos lo hacemos en algún momento, pero no es lo mejor. Hay que ir aprendiendo a manejarlo. Y en última instancia, también desahogarnos súper contra nosotros mismos y recriminarnos demasiado no es tampoco una forma saludable. Creo que la forma saludable es relajarnos, buscar otras cosas. Esto es una actividad extracurricular. No tiene que colapsar nuestra vida porque no ganamos un debate. Hay que saber continuar y constantemente crecer. Y eso nos lleva al siguiente punto de cómo afrontar mejor un torneo, que es el momento máximo de estrés y presión que podemos tener durante nuestro tiempo en debate, ¿verdad? Nuestros entrenamientos están orientados, por ejemplo, ahora que se acerca Semude, a querer algo, ganar Semude, breakear, mantenernos constantes durante las 9 rondas, etcétera. Sea el objetivo que ustedes tengan durante un torneo, en este caso voy a usar el ejemplo de Semude, hay que saber primero qué queremos, nosotros individualmente, antes de pensar quizás en lo que ambas personas desean en la pareja y antes de dejarnos quizás influenciar por lo que nuestra sociedad quiere que consigamos, ¿verdad? Hay muchas expectativas, nuestras propias expectativas, la expectativa de nuestro partner, la expectativa de la sociedad, la expectativa del circuito, si es que existe también en ese factor, pero lo primero siempre va a ser empezar por uno mismo, preguntarnos cuáles son nuestros objetivos personales y hay que saber lidiar con el resultado que obtengamos en ese torneo y poder no como subestimar quizás lo que consigamos. Todo lo que consigamos podemos analizarlo, interpretarlo de manera que podamos tener mejores índices, ¿verdad? Como hay que saber hacer un seguimiento a nuestro rendimiento en el torneo. Si tenemos un entrenador, probablemente nuestro entrenador pueda darnos
una segunda perspectiva también a ese rendimiento. Si no, igual podemos hacer un seguimiento de lo que estamos haciendo y al terminar el torneo también podemos ver y guiarnos, más no determinarnos quizás si es que me pusieron X puntaje, eso no determina que soy un mal debatiente, soy un súper debatiente, sino que en ese torneo he conseguido esto, qué he hecho para conseguir eso, es la interpretación que tenemos que ponerle, qué cosas me han salido bien, qué cosas no, etcétera. Y ahí es el momento en el que todas las cosas que hemos ido juntando, los feedbacks individuales de cada ronda, los errores que nosotros mismos hemos detectado, los errores que nuestro partner puede detectar, nos pueden llevar a sintetizar un poco más esto, ¿verdad? Entonces, y esto nos va a servir para el siguiente torneo que tengamos, para poder plantearnos objetivos. Mi objetivo aquí es poder conseguir estos resultados, mi objetivo aquí es poder ser constante, mi objetivo, y así podemos constantemente conseguirlo. Eso lo vamos a acoplar al segundo punto, que son los objetivos que tenemos con nuestra pareja, ¿sí? Hay que saber exactamente qué es lo que deseamos. Primero, no hay que dejarlo en algo abstracto, ¿sí? En la psicología deportiva inclusive, los objetivos tienen que ser, pues, cuantificables, tienen que ser de alguna manera alcanzables y tenemos que tener algún tipo de plan para poder alcanzarlos también. Si yo digo, quiero mejorar en debate, ese es un objetivo demasiado abstracto, probablemente no nos ayude demasiado, igual que decir, pues, quiero breakear. Ok, ya es un poco más concreto, pero hay que seguir planteándonos quizás dentro de ese objetivo grande, algunos pasos a seguir, ¿sí? Y comenzar a trabajar para ello, ¿verdad? ¿Qué necesito para poder hacer este break? Necesito dominar este tipo de temas. Necesito, pues, dominar este tipo de dinámicas con mi partner. Necesitamos hacer esto en conjunto, ¿verdad? Y ahí comenzamos a trabajar en conjunto. Algunas herramientas que podemos utilizar para eso, ya tan cerca que estás en Moodle, probablemente ya no sirva mucho el comenzar a aprender las cosas como que a último momento no pudimos ver con calma. Puede ser una opción, pero más que eso siempre es trabajar el plano de emocional y mental de cara al torneo, conversar la dinámica del equipo, porque de muchos debates que tengan, la dinámica, si falla esa dinámica, ustedes pueden haber trabajado muy bien durante todo el tiempo de preparación hacia el torneo, pero en el momento de tensión, de presión, si es que algo en esa dinámica termina de no cuadrar bien, luego ese trabajo puede no verse reflejado de la manera en que ustedes deseen. Entonces siempre hay que tratar de trabajar qué es lo que ambos queremos, ¿verdad? Hay casos de parejas en las que pues uno va al torneo con el objetivo de quiero breakearlo y la otra persona va con el objetivo de, bueno, quiero pasarla bien y tal. Ahí hay como un desfase, ¿verdad? Ahí puede que surjan problemas durante el torneo. Hay que conversar qué exactamente deseamos, cómo podemos encontrar algún punto en el cual ambas cosas puedan compaginarse si es que son cosas distintas y comenzar a generar una dinámica interna. Creo que Tibi me puede dar la razón que en el momento en el que hemos tenido parejas estables, que normalmente para torneos tan grandes como se mueve suele ser el caso, pero incluso si es que no lo es, podemos tener una dinámica de pareja estable sin haber sido una pareja estable durante muchísimo tiempo. Podemos crear una dinámica que nos ayude a, durante el prep time, saber entendernos, saber intercambiar la información para hacer eficiente el prep time. Y porque debate se trata mucho también de cómo podemos adaptarnos a esas situaciones, pero hay que reducir las variables que pueden afectarnos y para eso las conversaciones que constantemente tengamos con nuestro partner, aparte de los entrenamientos y prácticas que podamos tener en cuestión de debates, en cuestión de herramientas específicas, también son muy, muy valiosas y no hay que dejarlas como de lado. Y luego, ya cuando hablemos en el siguiente punto de retórica y lenguaje, vamos a poder ver como justo estos puntos. Primero, hay que como quitar quizás como de momento algunos factores que pueden no ayudar a nuestros discursos a ser entendidos. Recordemos que esto es una dinámica bastante intersubjetiva. Nos tienen que escuchar, nos tienen que saber entender, tenemos que saber expresarnos de forma en la que obtengamos la claridad que ya mencionó Tipis al momento en la explicación del formato, ¿sí? Entonces, a veces nuestro discurso queremos que suene bien, pero tenemos que encontrar algún punto de equilibrio en el cual
el análisis sea lo que prime y la forma sea un acompañante para ese análisis. La forma está subordinada al fondo, al fin y al cabo. Si yo utilizo una forma que hace que suene súper bien, pero que a nivel de contenido no me esté ayudando, no vamos a terminar de conseguir los resultados que queremos. Si somos ambiguos al momento de dar un discurso por tratar de sonar más, quizás, no sé, literarios, por así ponerlo, puede que allí no tengamos al final control del debate. Y el tener control de la discusión y el debate es algo que no podemos perder, porque si perdemos el control, ya está y queda a completa interpretación del panel el resultado que podemos querer. Y no, se supone que nosotros tratamos de controlar el debate para que nos den el resultado que queremos obtener, ¿verdad? Queremos ganar el debate, entonces controlamos la discusión a través del encuadre, a través de los argumentos, a través de las comparativas, etcétera, ¿verdad? Y para eso entonces hay que tener un análisis claro. Y tener un análisis claro también es tener una secuencia clara. Si subordinamos demasiado las frases que tenemos y no hacemos separaciones y marcas muy claras, no nos van a terminar entendiendo. O pueden terminar entendiendo otra cosa, ¿verdad? Pueden terminar entendiendo que quizás un impacto muy importante que estábamos trayendo a la discusión y que era la base de nuestro argumento, era algo más que agregué dentro de otra cosa que no quería decir, ¿verdad? Y luego yo no dije eso. Y no, sí lo dijeron, solamente que estaba subordinado y no estaba en una secuencia que fuera clara, no estaba bien abanderado, aunque eso sea bastante antiguo quizás para muchas personas que puedan escuchar el taller. Es algo muy básico que nos puede ayudar a demarcar bien las cosas que queremos decir. Nos lleva al segundo punto, del fraseo, ¿sí? Frasear las cosas de una forma precisa es mucho mejor que utilizar figuras o recursos mucho más retóricos en el sentido de que suenen rimbombantes o que suenen exagerados, ¿verdad? A veces queremos generar mucho impacto con las cosas que decimos, pero más que generar mucho impacto con las cosas que decimos, tenemos que sonar realistas y plausibles dentro del formato. Sí, y por eso hay que saber utilizar palabras clave que sinteticen bien las cosas que queremos decir, saber matizar y no exagerar. Sé que puede sonar súper bien que digamos que este mecanismo va a traer un súper impacto que va a cambiar el mundo, pero hay que ser realistas y saber matizar los fraseos que podemos decir, porque eso va a hacer que al final el panel diga, pues sí, suena creíble. Ese es el caso que quiero comprar, no el caso que suena súper exagerado, ¿verdad? Y en el último punto con respecto a este apartado es la claridad y la persuasión, que está intrínsecamente ligado con lo anterior. Hay que saber modular nuestras velocidades. Si hablamos demasiado rápido, probablemente muchos jueces no nos entiendan, y allí se vuelve nuevamente un punto de pero deberían entenderme, deberían hacer el esfuerzo por entenderme. Es cierto, tendrían que hacer el esfuerzo por entender, pero allí yo pierdo el control entonces nuevamente del debate, porque dependo de que entiendan la velocidad a la que hablo. Y sí, uno puede hablar rápido y ser entendido. Creo que la mayoría de debatientes suelen hablar rápido y pues terminan siendo entendidos. Pero ahí viene un segundo factor, hay que saber hacer ciertos énfasis con la voz, pausas estratégicas y saber aprender ese tipo de elementos. Creo que hay bastantes talleres que pueden ayudarles con respecto a este punto, y así que no lo dejen de lado. La forma es importante, siempre y cuando sirva al fondo, ¿sí? No aprendan la forma aislada del fondo, porque eso puede que termine no ayudándoles, ¿verdad? Y eso ya como podrán verlo en esos materiales. Bien, en esta parte del taller vamos a revisar un tema bastante importante sobre cómo mejorar en debate, que es cómo investigar. Es importante tener información amplia sobre diversos temas, pero no es necesario que seamos especialistas en materias específicas. Recordemos que el manual de SEMUDE explica que el votante informado promedio es una persona con un conocimiento más amplio que profundo. Eso quiere decir que, al igual que el votante informado promedio, nosotros también deberíamos preocuparnos por ampliar nuestros conocimientos sin necesariamente tener que profundizarlos en una medida muy grande.
Otro punto importante sobre cómo investigar es que la investigación para debate es una actualización constante, es decir, es un trabajo que se realiza y que nunca acaba, porque al final, pues la información que tenemos de un momento a otro podría ser cierta, podría dejar de serlo o podría complejizarse más, sobre todo con temas de coyuntura. Entonces es importante estar constantemente actualizando ese tipo de conocimientos, sea a través de medios de comunicación, prensa, etcétera, ¿no? Ahora, ¿para qué investigar? Hay 3 ideas base que justifican por qué investigar es importante para debate. Hay muchas más, evidentemente, pero aquí les dejo 3 que igual creo que es importante tener en cuenta por qué vamos a investigar, porque si al final investigamos por solamente colocar un check dentro de nuestra lista de cosas por hacer, al final no vamos a aprovechar el tiempo que le destinamos a investigar. Investigar es importante por 3 razones. La primera es que nos permite comprender mociones complicadas o debates complicados. La segunda es porque nos permite tener caracterizaciones más precisas. Eso es importante porque, como ya sabemos, caracterizar el comportamiento de un actor o de una situación o hacer el framing del debate en función a ellos termina por ser muy útil y estratégico. Pero el problema que solemos tener es que al final estas caracterizaciones o se nos quedan cortas o a veces no son del todo ciertas. Por eso es importante investigar para evitar pasar por ese tipo de situaciones. Y la tercera razón es una razón bastante relacionada con la segunda, que es nos permite presentar impactos de manera persuasiva. Una vez que nosotros conozcamos la situación de la que estamos debatiendo, pues va a ser mucho más fácil que podamos identificar qué impactos son persuasivos para una persona que conoce del tema superficialmente, antes que un impacto que probablemente no vaya a ser persuasivo si esta persona conoce del tema, al menos superficialmente. Con esta persona me refiero al panel de jueces y también me refiero a los otros equipos que están en la contraparte. Para esto podemos sistematizar la investigación que hagamos en debate en 2 tipos de archivos. El archivo de caso o case file y el archivo de información o matter file. Vamos a ver a continuación uno por uno de manera bastante concreta para que tengamos una idea de a qué nos referimos con eso. El primero es el archivo de caso, que como dice su nombre, es un archivo con casos previamente elaborados, tanto a favor como en contra. Con archivo me refiero a una compilación, podría ser un Word, podría ser escrito a mano, podría estar impreso, eso ya es según la comunidad de cada uno. Pero en resumidas cuentas, básicamente es una carpeta donde incluyes esos casos preparados previamente. Ahora, ¿cómo eliges las mociones que deberías preparar de manera previa para que termine por ser un ejercicio efectivo? Porque, bueno, en primer lugar, ya es un ejercicio importante porque construir casos de por sí ya nos mantiene activos como debatientes. Pero la utilidad del case file va un poco más allá y es construir casos que luego nos sirvan como ideas molde para argumentos o casos en otros debates, que no quizás sean la misma moción, pero que pueden tener clashes similares. Y aquí hay un punto de aclaración importante, que es un case file o un archivo de caso no es valioso en tanto podamos sacarlo en medio de un debate y nos salve la vida para poder ganar esa ronda, sino es útil en tanto el proceso que seguimos para construirlo. Aquí hay 3 tipos de mociones que pueden ser útiles para cuando seleccionemos qué casos preparar y así tengamos un case file más funcional a nuestras necesidades. El primer tipo de mociones son mociones clásicas, es decir, hay mociones que tienen argumentos que se repiten en muchos debates o clashes que suelen repetirse y que el armarlas como tal implicaría para nosotros tener argumentos modelo. Ojo, un argumento modelo no es tal cual un archivo que puedas colocar control C, control V y decirlo en tu discurso,
sino a lo que nos referimos con argumento modelo es la idea o el esquema mental de cómo debería funcionar un argumento que apunta a probar un punto en específico, ¿no? Que es básicamente algo que podría replicarse. Y así es mucho más útil para cuando tengamos que preparar un caso de una moción que tenga un clash similar. Segundo tipo de mociones, mociones controversiales, políticamente incorrectas o con el moral high ground en contra, ¿no? Que es básicamente mociones en las que se tiene que defender un lado que socialmente no es muy aceptado, o que incluso podría parecer en contra de lo que la sociedad ahora considera como valioso. Por ejemplo, un debate en contra de las cuotas de género o un debate, por decir uno de los debates como más aclamados, esta casa construiría zonas económicas especiales para mujeres que estén operadas exclusivamente, precisamente por mujeres. He traducido la moción ahora, pueden buscarla en internet, es cuartos de final del Mundial del 2015, si no me acuerdo, 2016, del Mundial en inglés, WDC, y ser oposición, evidentemente, siempre es complicado ese tipo de mociones, porque pues parece que tenemos que o ser ofensivos o decir cosas que básicamente son fáciles de refutar por estar probadas como ideas equivocadas, como por ejemplo reforzar prejuicios o reforzar ideas retrógradas. El punto aquí está en que si nosotros preparamos esos debates con anticipación, nos vamos a dar cuenta que al final del día no es tan complicado como decir algo muy feo en tu discurso para tratar de ganar de tu lado, sino pues hay varias líneas que ya dependen de la creatividad de cada uno, de cada una también, que puedan ser útiles al momento de preparar este tipo de casos. ¿Por qué es bueno tenerlo preparado previamente? Porque siempre es complicado debatir estas mociones cuando las ves por primera vez, porque el impacto que genera el lado que vas a defender quizá, pues no te permite pensar de todo claro o con la creatividad necesaria para las líneas de análisis. Mientras que si lo tienes preparado previamente, pues va a ser mucho más útil, ¿no? Finalmente, el tercer tipo de mociones es mociones de conocimiento específico. Creo que aquí no hay mucho misterio, hay mociones que requieren conocimiento especializado, mociones sobre el sistema financiero, mociones sobre conflictos internacionales, sobre organismos multilaterales, sobre economía, etc. Estas mociones son mociones que, más allá de tener clashes tradicionales o ser controversiales, para traer argumentos persuasivos con impactos que sean creíbles, es importante tener información sobre la situación, es importante saber de lo que hablamos. Por eso también recomiendo utilizar este tipo de mociones para el case file. Brevemente, pasos para cada moción, ¿no? Pues, bueno, colocan la moción, tal cual, en español siempre es bueno tenerlo en el idioma natal, en nuestro idioma materno. 2, hacer un encuadre o una breve introducción. Siempre es útil porque ese encuadre, pues al final puede ser extrapolable a otros debates. 2, presentar ordenadamente los puntos del argumento o los argumentos o las líneas de análisis. También importante para poder guiarnos al momento de revisarlo. 4, si es una moción política, pues dar las definiciones del caso, de los conceptos, si es que es una moción complicada, del sistema financiero, de relaciones internacionales, etcétera, y como si es una moción política, como les decía, el modelo, ¿no? Y desarrollar luego los puntos de análisis. Creo que aquí ya todos sabemos cuál es la forma de construir un argumento. Tiene que ser un argumento relevante, tiene que ser un argumento plausible, y además, pues, al evaluar una comparativa deberíamos ganar, ¿no? Eso es son pasos que ya cada uno debería seguir para preparar sus argumentos. Ahora, antes de pasar al matter file, una aclaración muy importante. No es necesario que el caso que prepares esté escrito para ser dicho en 7 minutos, e incluso en 14, ¿no? Quizá es mejor tener un caso más amplio, porque así te permite tener más líneas que no se limitan solamente a la moción que estás preparando, sino que pueden ser extrapolables. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso si es que el caso que estás armando suena a un caso que no podría ser dicho en un speech regular del formato, igual es un buen caso y no está mal hacerlo,
incluso podría ser ideal, porque al final la idea está en el proceso y cuánto te enriqueces tú al preparar este caso, antes que si puedes o no decirlo en 7 minutos, ¿no? Para que puedan evaluar los casos que están haciendo al hacer su case file. Un matter file. Eso es un poco más sencillo, que es básicamente un archivo de información general sintetizada, es decir, como una carpeta con información, no con casos en específico, con casos de emociones, sino con información, que puede ser información o debería ser información relevante sobre tópicos importantes y diversos, sobre realidad nacional, en el caso de que sea un torneo nacional, realidad regional, si es un torneo regional, realidad mundial, si es el campeonato mundial, y sobre todo, y aquí es un punto también importante, debería tener temas que a ustedes se les haga difíciles, ¿sí? Aquí hay un consejo. Si ustedes son de una sociedad, pues podrían aprovechar el que son varias personas comprometidas y tratar de organizarse y redistribuir funciones de investigación para que al final puedan tener un matter file institucional, ¿no? Que es algo que el circuito en inglés pues tiene y que nos saca larga ventaja con eso. Creo que hay varias sociedades en español que tratan de hacer eso también y pues les invito a continuar con eso. De hecho, eso mejora el nivel del circuito en general. También se pueden incluir o deberían incluirse talleres transcritos y feedback valioso. Recuerdan lo de ser la actitud asertiva, la actitud receptiva, el escuchar feedback no es igual a aplicarlo. Pues bien, incluso hay un paso más allá, que es tratar de escribir o tener por escrito básicamente aquel feedback que nos pareció valioso y que tiene ideas que identificamos que son errores comunes que tenemos, ¿no? ¿Para qué es importante? No es importante para que lo revisemos y nos sintamos mal porque quizá lo cometemos otra vez, sino para recordar qué cosas tenemos que mejorar y no tenerlo solamente en abstracto o en algún momento alguien me dijo eso, sino tenerlo registrado. Es ideal tener un índice temático, eso se traduce en tengan un matter file ordenado. No es bueno tener un matter file con, por ejemplo, primer punto, revoluciones de colores, y segundo punto, crisis del 2008, y tercer punto, no lo sé, el conflicto checheno-ruso. Creo que al final del día, el tenerlo de esa forma resta antes que sumar, porque el orden al final no termina por ayudarnos, ¿no? Es decir, es mejor tenerlo separado por secciones, por bloques, por temas y hasta por dificultad, para que cuando nosotros accedamos al matter file, no quizá en el tiempo de preparación, pero sí cuando estemos preparándonos para un torneo, pues sea mucho más hábil, mucho más útil, ¿no? Otro punto importante es que para formar esta suerte de hábito de investigación en debate, que ya les mencionaba que es antes que un proceso finito, un proceso casi infinito, es importante empezar de a pocos, ¿no? Ver videos o documentales de manera interdiaria, revisar titulares de noticias constantemente. Hay una página que es Kiosco, creo que se llama con K, donde te aparecen las portadas de los principales diarios del mundo todos los días, y se puede comenzar de esa forma, y luego ya puedes revisar información más a fondo, ¿no? Pero la idea siempre es tratar de generar este hábito de investigación. Otro punto importante, creo que ya mencioné lo de priorizar temas que no sabemos, es decir, temas que no dominamos. Es el punto de encontrar la forma en la que nos gusta aprender y sintetizar lo que vemos o leemos, ¿sí? Quizá a algunas personas les es más útil a 2 días del torneo encerrarse con su partner y ver 16 horas de talleres o de información o leer libros. Son cosas que pueden pasar. Hay personas que no funcionan así, sino que prefieren como ver 1 hora de información durante las 2 semanas anteriores del torneo y con eso tiene suficiente. Hay personas que prefieren verlo un fin de semana, 3 horas, 4 horas para estudiar, investigar, dependiendo de la disponibilidad, y luego hasta el siguiente fin de semana. Y hay personas que no tienen como un bloque específico para hacerlo, pero constantemente están revisando noticias, Twitter, plataformas en internet, etc. Todas son formas válidas de aprender.
Y no es que hay una que sea inherentemente mejor a otra. Evidentemente, el tener todo por escrito o en una carpeta hace que sea más eficiente, pero no quiere decir que sea la única forma para aprender. Cada quien aprende en función de lo que le parezca mejor, pero la idea es que todos puedan tener esta iniciativa de aprender, ¿no? Finalmente, este punto también es importante. El guiarse de los equipos académicos y del tipo del torneo al que irás también es importante. Si vas a ir a un torneo de Panamá, no cometan el error que cometí yo de no estudiar la influencia de los Estados Unidos en Panamá. Si van a ir a, no lo sé, un torneo en Colombia, pues es muy probable que tengan mociones como, por ejemplo, la que hubo en la final del García Márquez, que era sobre limitar la presencia de fuerzas del orden en las universidades, y etcétera, ¿no? Creo que esto, antes que ser una garantía de todas maneras va a venir esto, es reducir la incertidumbre, ¿no? Incluso con las personas del equipo académico, eso funciona igual. Si alguien cree que por conocer a una persona del equipo académico y haber visto mociones anteriores suyas, pues ya tiene asegurado un debate, pues está viendo el ejercicio de manera equivocada. Quizás suena duro, pero al final del día, este tipo de investigación, antes que darnos certezas fijas, lo que hace es reducir nuestro margen de incertidumbre. Y aunque no lo crean, al final en debate eso es muy, muy importante y nos ayuda a mejorar. Bueno, ya para terminar con el taller, aquí hemos puesto algunas fuentes donde encontrar material. En español tienen la Formación SEMU de Perú, o el canal de Formación de SEMU de Perú, está en YouTube, disponible totalmente. También está la Academia de Debate TODI, el canal de Debate UNED Madrid-Barcelona, La Palestra, Jóvenes Unidos por el Diálogo, con MUN y sesiones abiertas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos todas estas fuentes disponibles en español, con muchos talleres que son muy útiles y que podemos revisar si queremos especializarnos en algún tema en particular. Hay talleres de formato, de estrategia y de contenido, así que pues no hay excusa para no entrar a esas páginas y revisar el material. Lamentablemente, gran parte del material formativo está en inglés, es decir, si bien ya les hemos mostrado páginas donde pueden encontrar muchos talleres muy valiosos, en inglés incluso hay más talleres todavía, y esos talleres pues están distribuidos en páginas como por ejemplo la plataforma para el Campeonato Europeo, que es la primera. Hay una plataforma de debates de Bulgaria, de la Academia de Debate en Bulgaria. No se preocupen, no están en búlgaro, sino están en inglés los talleres, solamente que es de allí el canal. El canal de Monash, de Australia, el canal de la Universidad de Manchester, el canal de Astana, que hace poco estuvo como host del Mundial Europeo, y bueno, la plataforma de entrenamiento del Mundial de Corea, ¿no? Ahí pueden encontrar muchísimo material para revisar y pues casi es inacabable la cantidad de talleres que hay sumando estas páginas y las anteriores, ¿no? Y bueno, ¿dónde encontrar debates? Pueden encontrar debates en la página de Facebook Transmisiones SEMU de Perú 2019. Allí van a poder ver muchos de los debates que se dieron el año pasado en el SEMUDE. De repente por allí nos ven a Jorge y a mí. Dependiendo de dónde nos vean, pues nos va a gustar o no nos va a gustar. y de todas maneras, pues tiene debates de muchísima calidad. También está el canal Videos Formativos de Debate Parlamentario Británico. Ese es un canal principalmente de España. Después hay una plataforma que es de una iniciativa reciente y muy valiosa, que es, PWGM Speakers, que es básicamente un Excel donde están recopilados los mejores discursos de debatientes, mujeres,
del circuito en inglés, del circuito en español, del circuito africano, e incluso del circuito árabe, si no me equivoco, es decir, de las lenguas, ¿no? Y allí pueden encontrar muchos talleres, pero muchos debates en español con discursos de mujeres de altísima calidad, que también son importantes, sobre todo como material de inspiración, creo yo, porque más allá de tener debates de altísima calidad, pues es una compilación muy necesaria en el circuito, porque pareciese que últimamente no se da tanta cabida a ese tipo de discursos como a discursos de hombres, es decir, muchos de nosotros conocemos, o casi todos, el discurso de Bo, pero no todos el de Bethany Garry, por ejemplo, en la final del europeo, y pues esta página se propone cambiar esa trayectoria, ¿no? Es una excelente iniciativa. Y otras páginas para debates, pues está la página del Round Robin en inglés. Básicamente es un torneo que junta a los mejores debatientes del circuito en inglés y están todas las ediciones casi. Y pues la página del Mundial del 2019 de Cape Town, ¿no? Ahí tienen dos canales donde están las rondas preliminares y las rondas eliminatorias. Y se me pasaba, pero también está el Round Robin en español de este año, que fue como, creo que en Facebook lo pueden encontrar como Round Robin-Torneo Solidaridad. Hay una carpeta en Drive con todos los debates, o con un debate de cada ronda del torneo, y ahí también pueden encontrar debates entre varios de los mejores equipos del circuito en español. Nuevamente pueden encontrar debates de Jorge y de mí, y pues de muchísimos debatientes de excelente calidad, ¿no? Incluso tienen varios campeones mundiales debatiendo en el torneo. Bueno, eso sería todo respecto al taller. No sé, Jorge, si quieres agregar algo para cerrar. Sí, pues súper importante si es que hay algo que tengan como más dudas en alguno de los aspectos, ya que han visto que el taller intenta ser lo más amplio que se pueda con respecto a todo lo que involucra el poder crecer dentro de esta actividad, tanto a nivel como más concreto, a nivel de prácticas, entrenamientos, de materiales, de actitud, de cómo sentirnos. Si en algo quieren profundizar, si en algo quieren conversar, van a estar pues nuestros contactos en la descripción del video para que puedan pues ahí escribirnos, y estamos abiertos a poder recibir sus comentarios también. Si nos no tienen alguna duda, pero quieren comentarnos algo sobre el taller, también está súper en los comentarios del mismo video también. Y agradecer pues a la organización de SEMUDE por la oportunidad de poder compartir estos materiales con ustedes. Y pues sí, eso. Y agradecer a Tipis también por acompañarme a editar este taller. Yo también quiero agradecerle a Jorge, y bueno, ya cerrando, pues creo que es una iniciativa bastante importante de SEMUDE hacer ese tipo de talleres. Los invitamos a revisar los demás talleres que también van a estar subiéndose a esta misma plataforma, porque creemos que todos son útiles para su formación como debatientes. Y como reiterando lo que decía Jorge, si tienen alguna duda o creen que les podríamos ayudar en algo, pues no tengan reparos en contactar con nosotros. Bien, creo que eso sería todo, y les agradecemos por haber visto este taller. Esperamos que haya sido de provecho y les deseamos los mejores éxitos para SEMUDE y para los torneos en los que vayan a participar en lo que viene de la temporada de debate. Muchas gracias y hasta pronto.